Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a seguir repasando, por supuesto, toda la actualidad del país, haciendo foco en la política y en la economía, que nos tiene ya de varios días con muchas noticias. Principalmente los invito a pensar ¿tanto miedo le tiene el mundo a la Argentina en su capacidad de pago? Porque hoy tenemos un dato más, el riesgo país volvió a saltar 11% aproximadamente y cerró en 950 puntos, llegó a 963, el pico más alto de los últimos 5 años. Salieron también los datos del Banco Central hablando de la fuga de capitales. En el año 2018, 27.000 millones de dólares que se fueron del país, y en lo que va del 2019, más de 4.600 millones de dólares. En todo este panorama, hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una recorrida con productores en Venado Tuerto, volvió a insistir que en realidad este vaivén de los mercados, este día negro para los mercados, como lo llaman los economistas, en realidad se debe a que está trazado por el año electoral y que es en realidad el miedo de los mercados a volver a lo que él llama el pasado. En todo este panorama, la pregunta que surge es: ¿cuál es la respuesta de la política? Pero de la política en el sentido más amplio. La política no solo el gobierno nacional, sino también cuál es la respuesta de la oposición, cuál es la respuesta de cada uno de los candidatos que se quieren plantar a esta situación de crisis económica del país que altera a todos los mercados. Y en definitiva, ver si las diferentes respuestas o la falta de respuesta es lo que hace que los mercados huyan del país o piensen que la Argentina no tiene capacidad de pago. Hay mucho para analizar, no hay tiempo para perder. Bueno, y como les digo siempre, yo no entiendo nada de economía sin Diego Falcone, así que buenas noches, Diego. Buenas noches, Diana. Siempre repito lo mismo: sube el dólar, baja el dólar, aumenta el riesgo país, los bonos se desploman. ¿Cómo se puede analizar el día de hoy, lo que llevamos un miércoles negro prácticamente? Sí, tal vez fue el día más duro desde que empezó la crisis allá por abril del 2018. ¿Por qué? Porque hoy tuviste un desplome en los precios de los bonos que son más parecidos a lo que sería la caída de una acción. O sea, la diferencia entre un bono es que cae menos que lo que caería una acción en un contexto negativo. Hoy las acciones de los bancos se desplomaron un 10%, los bonos cayeron un 6% en promedio. Eso disparó obviamente el riesgo país a récord absoluto en la era de Macri, y tuviste también el dólar saltando, casi un 3,5%. Todo está vinculado. Como decía, y es protagonista de esto Cristina Fernández de Kirchner, todo tiene que ver con todo. Arrancamos un día muy malo en el mundo, porque hay que entender que amanecimos ya con el euro con un contexto negativo. El real toca casi los 4 reales por dólar, que es una cifra muy alta, en un contexto que Brasil avanza lentamente en la reforma previsional, que es bueno. Es decir, el mundo está viendo un dólar que se fortalece. Y ahí, cuando le tocó la hora de Argentina, le pegaron para que tenga, archive y rotule. En el medio, cuando empezó a irse el dólar, que se empezó a ir los vendedores, que son sector privado, es decir, el que vende es el agro. Están las dos subastas de 30 millones de dólares a la mañana y a la tarde del Tesoro, pero el que vende es el sector agropecuario, que está vendiendo unos 100 millones de dólares por día en un mercado que negocia entre 400 y 500. O sea, es importante lo que vende el agro. ¿Qué haces? Ves que abre todo el mundo negativo, te corres. Dejes que entren los compradores. Claro. Y ahí subió. Y espero. Exactamente. Los bonos empezaron a ver la reacción del mercado de cambios y ya ves lo que se dice capitulación. ¿Qué es la capitulación? La definición del día de hoy. Exactamente. Capitulación es cuando alguien empieza a caerse de un balcón, no es recomendable. Si te caes de un primer piso, es mejor si te caes de un quinto. ¿Cómo se traduce esto en los bonos? Si vos tenés un bono que vale 90 dólares y vos sabés que puede haber, en el hipotético caso que gana el candidato opositor, que habla o dice que reestructuraría, que eso tampoco es cierto, y vamos a hablar de ese rumor, te va a quitar 30, 40 dólares. Vos pasás de 90 a 60, duele, son 30 dólares que perdés.
Entonces, si vos estás en 70, 60, duele poquito. Entonces ya no importa si el bono rinde, cuánto me paga Argentina, 15%, ¿qué importa? Yo tengo algo que vale 90 y que puede llegar a un escenario hipotético de ganar otro candidato, 60. Vendo, porque hoy me meto 90 en el bolsillo, mañana no sé. Bueno, eso es lo que vimos con los bonos más cortos, que valían $90. El famoso Bonar 2024 que emitió Cristina, hoy vale 85. Y ese es el contexto donde hoy ves capitulación, ya no mirás el rendimiento, ya directamente te desprendés de activo. Y muchos de los colegas que uno trabaja en el día a día, hoy se me aflojó el optimismo, te decía. Bueno, ya vamos a hablar del run run también, de lo que se vive de puertas para adentro para los diferentes economistas que tienen que salir a enfrentar a clientes, al mercado, a las variables económicas y demás. Pero la pregunta que hace todo el mundo, Diego, es, ¿el dólar va a llegar a 50? ¿Ya en realidad no va a seguir subiendo? ¿Puede superar los 50 pesos? Digamos, esto es una pregunta para la mesa, para Giselle. Decime qué va a ser las encuestas, que otro capítulo con Nicolás tenemos ahí en una lucha por... Es un poco lo que mencionábamos al inicio del programa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la política ante los mercados? Porque en realidad de esto un poco nos vamos retroalimentando, la política de la economía de la política y así. Pero otra de las preguntas que se hacen todos por allí es qué pasa con el riesgo país. Aunque la gente no entiende bien de qué se trata el riesgo país, cifra alta, alarma. 950, ¿va para los 3 dígitos o empieza a bajar? No me sorprendería ver en los próximos... A ver, no tenés lo que se dice un catalizador positivo. ¿Qué es lo bueno que puede pasar de acá a la formalización de las candidaturas? Tengamos en cuenta que Cristina presentó ayer el libro Sinceramente. Y nadie presenta un libro si no se va a candidatear. Bueno, ayer estuvimos analizando un poco el libro, mencionando de que podría ser esto un inicio del yo voy a ser candidata. Hoy tuviste la respuesta de los bonos. Entonces, por otro lado está la presión de que Macri se baje, que pongan a Vidal. Digamos, todo el ruido político ante las perspectivas de que un candidato poco amistoso con los mercados, como es el Cristina, eso hace que esté cayendo la bolsa. La economía, hoy se conocieron datos de superávit comercial, está dándose datos de producción industrial de marzo, de FIEL, son signos de una economía que se estabilizó. No es una economía que está en derrape, es una economía que ya hizo el ajuste. Cerraste un primer trimestre fiscalmente sano, tuviste el apoyo del fondo. Entonces la macro te está diciendo que está la situación estabilizada, pero la política te está pegando feo. Pero cuando constantemente se esperan meses que vaya un poco mejor o que los signos sean alentadores, se vuelve a caer nuevamente. Te pregunto porque vos tenés un análisis un poco más global de la economía, Diego, si realmente puede un libro o el lanzamiento de un libro desestabilizar tanto los mercados o esta indefinición que se tiene, que algunos prefieren a María Eugenia Vidal en lugar de Mauricio Macri, ¿todo ese menjunje puede alterar tanto la economía? En realidad lo que estás alterando son las variables financieras. La sociedad va por un lado, la economía real va por un lado en este momento, con algunos matices, pero la que está golpeando y fuerte, y donde vos ves al círculo rojo operando fuerte, es ahí, en los mercados financieros y sobre todo en la deuda. Operan como vendiendo, sacándose encima y obligando a Macri a capitular y entregar la candidatura. Digamos que esto es toda especulación, nadie dice que Vidal sea más competitiva y que le gane a Cristina. Acá el miedo es que gane Cristina. De acá al 22 de junio no hay nada, es un páramo, un desierto. Entonces cuando vos me preguntás qué va a pasar con el dólar y el riesgo país, mirá, la primera quincena de mayo tenemos récord venta de campo. Si en ese momento el dólar no baja o va hacia la parte baja del rango que estableció el central, cerca de los 41 pesos, ¿qué nos depara junio? Cuando se baje la liquidación del campo y tengan la confirmación de que Cristina es candidata. ¿Qué va a pasar con el riesgo país en ese entonces? Porque si el dólar se va a 50, el riesgo país no se va a quedar donde está. Entonces, acá hay una definición de cómo siga el mercado, el círculo rojo leyendo y entendiendo que tal vez Macri es el mejor candidato y que no es Vidal. Y una vez que se define un poco eso, tendremos, pero... Y habría que evaluar también, ¿no?, qué es lo que sopesa a la gente en todo este caso, el electorado principalmente, quienes totalmente, en forma constante, dirigen esa mirada y esa respuesta de los mercados hacia lo que sería el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, es el gobierno nacional. Hoy Mauricio Macri volvió a repetir que en realidad estos resultados de la economía del día negro que tuvimos hoy es principalmente porque le tienen miedo a volver a lo que él llama el pasado y que todos estos datos están atravesados por el año electoral. Lo escuchamos.
Si nosotros continuamos en esta tarea de ser confiables, de ser previsibles, el mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás, y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas, pues yo creo que están equivocados. La duda es infundada de los argentinos, no vamos a volver atrás. Bueno, como buen político, el presidente de la Nación trata de llevar tranquilidad y ver que esto en realidad es una consecuencia de una situación electoral, pero lo cierto es que el gobierno nacional está pendiente de los indicadores, del riesgo país, de lo que suceda en la economía, de lo que sucede con el dólar, y para saber qué es lo que pasa de puertas para adentro, en principio voy a darle las buenas noches a mis dos compañeros Giselle, buenas noches, y Nicolás, que no los saludé. Y en segundo, preguntarte, Giselle, por favor, cómo se vive en la Casa Rosada todo este día de hoy en el que la economía volvió a ser el centro. Bueno, hoy se alinearon con el discurso del presidente porque fíjate que varios ministros salieron a hablar con distintas radios y a repetir lo mismo que escuchamos recién, que la disparada del riesgo país y del dólar obedece básicamente a dos factores. El temor al regreso del populismo, la posibilidad de que vuelva Cristina Kirchner y el tema de los mercados emergentes que golpean al país. Lo repitieron como un mantra. Ahora, puede que sea verdad, como lo explica el experto Diego Falcone, pero la realidad es que si se dispara el dólar, lo más probable es que esto se refleje en una inflación alta también en abril y mayo, porque es probable que si se dispara el dólar, aumente el precio de los combustibles y aumente el precio de los alimentos. Y ahí viene el problema, ¿no?, de que la incertidumbre electoral no es solamente el regreso de Cristina, sino si Macri va a poder controlar esta crisis. Vamos a preguntarle a Diego si tenemos estimaciones para la inflación de lo que viene. Se estaba esperando hasta lo que pasó el día de hoy, porque cuando uno se critica a los economistas, que tiene muchas veces razón, la inflación esperada para abril era del 3,8 al 4, un poquito por abajo. Y ya en mayo tener una inflación del 3,5. Y recién en el segundo semestre, inflación es claramente por debajo de 3, pero si el dólar nuevamente se dispara y esto lo hace llevar, pero acá hay un fenómeno global y esto hay que volver a remarcarlo. El dólar no se disparó solo en Argentina. Claro. Hoy, por ejemplo, la bolsa en Corea abrió con el won devaluándose porque salió mal el crecimiento en Corea. Y eso no tiene nada que ver con Argentina. Bueno, Diego venía diciendo, ¿no?, de las señales de la política. Por eso está claro, pero el tema es que la Argentina tiene como cimientos de arena, lo dice el mismo gobierno, entonces le pega la crisis más fuerte. Entonces, el tema es que si se dispara el dólar y aumentan los precios, ahí empiezan las dudas, la incertidumbre electoral sobre, bueno, las encuestas que están dando vueltas, entonces vuelve Cristina. Por eso volvió otra vez el rumor del plan B de Corta Vidal entre ayer y hoy. Porque primero, bueno, María Eugenia Vidal fue a dar ayer en el Hotel Alvear, participó de un almuerzo, dio una exposición sobre su gestión, ante un grupo selectos de empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. La ovacionaron 3 veces, no por sus promesas, sino por los logros de gestión que ella fue nombrando. La elogiaron públicamente y en voz baja lo que están diciendo es que preferirían que ella sea la candidata a Macri. En un principio, recuérdense que la Casa Rosada decía, cuando apareció Labaña en el verano, Labaña es el candidato del Círculo Rojo. Bueno, parece que a Labaña le soltaron la mano, porque no está clavado en los 15 puntos. Y Massa no se va a bajar. No se va a bajar. Bueno, entonces, ¿por qué Vidal? La propia Vidal dijo que no va a hacer. No, ella, por supuesto, es leal. El tema es que Vidal mide 10 puntos más que Macri. Pero ¿por qué no habló todavía de política? Que hable de economía Vidal. Yo quiero escuchar a Vidal hablar. Pero ella no necesita hablar de economía pero si quiere para ser ganar candidata en a las presidente. encuestas. Pero no, votos. a ver, pero Diego, pero en cuanto salga a hablar de economía, ella no quiere ser candidata a presidente. A ver, pero hablan de Vidal y estamos diciendo que el Círculo Rojo y los empresarios la están prefiriendo. ¿Por qué? Porque están viendo, digamos, los mueve el espanto. Vos lo decías antes, están viendo que puede ganar Cristina Fernández de Kirchner, que Macri no puede Yo sí tengo otra teoría. Yo creo que sienten que con Vidal pueden lograr concesiones que no van a conseguir con Macri. También. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Vidal
no está diciendo que ella quiere ser candidata a presidenta. Lo que dicen en su entorno, porque los periodistas le preguntamos, por supuesto, yo fui una vez que preguntó a gente muy cercana a Vidal, es en qué escenario podría darse eso, ¿no? ¿Qué pasa si la crisis se desmadra entonces? ¿Macri va a seguir? ¿Van a perder? Dicen, bueno, ahí, digamos, si hay otra corrida bancaria y esto explota, obvio que también eso la arrastraría Vidal, con lo cual no sería el caso. Dice, la única caso en que Vidal aceptaría ser candidata a presidente es si Macri se lo pide, digamos, si él se baja y se lo pidiera. Pero eso hoy es un escenario imposible, porque Macri no se va a bajar, ni nadie se va a animar a decirle que no está midiendo y que se puede perder. Eso es imposible. El otro escenario sería que Cristina no sea candidata. Ahí también es barajar y dar de nuevo, y ahí también podría aparecer. Entonces ahí abogamos un poco también a la teoría de Diego, de que en realidad todo esto se va a desandar cuando podamos tener en concreto cuáles van a ser los candidatos en junio. Y en esto quiero aprovechar también para hacerle una pregunta a Nicolás, precisamente porque Nicolás siempre tiene una visión como especial de las cosas, y en ver, hasta el momento... Se mueven los ojos de forma. Hasta el momento... pensaron desde el gobierno nacional que la polarización les iba a servir. Sí. Ahora se están dando cuenta que no les sirve. Eso, ¿cómo se traduce en la calle? Uno de los problemas que yo siempre planteo con el tema de las encuestas es, más allá de esta encuesta de isonomía que todavía estamos pidiendo la aparición con vida de la ficha técnica, a ver, si yo me encuentro frente a un desmadre económico, ¿qué me hace pensar que en vez de Mauricio Macri puede venir la que entregó el gobierno con un desmadre económico según la visión del que votó a Macri? O sea, si yo tengo solamente dos opciones, una es Mauricio Macri, la otra es Cristina Kirchner. Yo voté a Mauricio Macri en el 2015 porque considero que Cristina dejó un desmadre económico y ahora encuentro un desmadre económico. ¿Voy a buscar a Cristina? O sea, ese es el principal problema de la polarización. Los del medio. Ese es el principal problema de la polarización. Cuando vos tenés una polarización tengo que elegir entre un desmadre u otro desmadre porque ven las cosas como desmadre económico. El mayor problema que hay con Vidal es que si ella va como candidata a presidente, es para muchos de los cercanos a Casa Rosada es entregarle la gobernación al Partido Justicialista, y es algo que Cambiemos no está dispuesto a probar el experimento de que se siente gobernar el país con el conurbano gobernado por otro signo político. Que eso es uno de los grandes factores de gobernabilidad que tuvo Mauricio Macri durante toda su gestión, que los partidos del conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, cayó bajo el mismo signo político que ellos. Habría que ver. Ahora, está el factor arrastre de Vidal. El tema es que no... Hoy Cristina, Vidal mide. Esto lo dicen datos de La Plata, no es datos de ficha técnica, digamos, de encuestas sin ficha técnica. Datos de La Plata. Vidal mide 39 sola, Kicillof mide 20 menos. Pero si Vidal va con Macri, cae 9 puntos. Hoy, si fueran las elecciones, pierde la provincia, porque Cristina lo arrastra a Kicillof o a quien sea. Va a Cristina, ponen Kicillof, Monchito, es que la pregunta, no sé, Juancito, y se votan a todos. Entonces, la pregunta del millón es, si vos mandás a Vidal como candidata de presidente, tenés que tener alguien... Desde un santo, es verdad. Pero necesitas a alguien con un piso para que la arrastre, porque no es lo mismo arrastrar a alguien con 20 puntos que arrastrar a alguien con 5 puntos. Coincido. Bueno, pero puede subirse a la campaña también como pasó en las legislativas, que ya no tenía nada que hacer y se subió a la campaña. Pero Vidal, acordate que cuando arrancó no medía nada y después terminó ganando la elección. Obviamente. Digamos, el problema es que si quieren perder todo, la provincia, el país... Bueno, habría que ver el gesto que hoy dio el jefe de gobierno porteño al decir que al fijar la fecha del posible balotaje con el balotaje nacional si gano, ganamos los dos, y si perdemos, perdemos los dos. Antes de ir a un corte, me gustaría saber un poco cómo se vive puertas adentro toda la crisis de la economía, principalmente de aquellas personas que trabajan constantemente con los números, que son los economistas. Así que quiero aprovechar que te tenemos acá, Diego, para que nos cuentes vos, tus colegas, cómo se encuentran en esa oficina llena de números que se empiezan a encender todas las luces rojas. Bueno, sí. Esto de las luces rojas es como una autopista, hace rato que están. No, en realidad nosotros cambiamos nuestra función de asesor de inversiones y hoy lo que somos es consultores psicólogos, donde atendés un caldado de pánico, donde entra la irracionalidad. La semana pasada tuvimos que desarmar la bomba de isonomía, que al final no era tal, no es así. Y después, la otra que tuvimos que hoy trabajar es sobre unas declaraciones presuntas de Emanuel Álvarez Agis,
viceministro en su momento de Kicillof, diciendo en New York que iban a defaultear. Primero es ridículo el rumor de que vaya alguien a New York a decir, señor, yo le voy a defaultear. Lo sacan a escobazos, digamos, le van a pegar porque le está hablando a alguien que tiene posiciones en Argentina. Eso no existe. Y además que Agis había viajado en marzo. Entonces ya ese rumor supuestamente disparó la venta masiva de bonos. Entonces vos tenés que atajar sobre la idea de pánico que tiene la gente, que además te llama y te dice, me voy en buquebús, me tomo el buquebús y gana Cristina. Y la pregunta es, ¿quién te recibe el 10 de diciembre en Montevideo? Entonces, ese es el trabajo más difícil. Ahora, y a la pregunta de que si la Argentina genera tanto miedo en su poca capacidad o mucha capacidad que pueda llegar a tener de pago de acá a unos años, la respuesta es según el candidato del presidente, a presidente. Sí. Es que no es la capacidad de pago, sino la voluntad de pago. A ver, los dos tienen voluntad de pago. Sí, yo también creo que... Si vos el hablás kirchnerismo no nos olvidemos que pagó. No, obviamente, fue- pero hay un gran sector del kirchnerismo que plantea que la deuda es ilegítima. No, bueno, pero ahí está la discusión. ¿Quién es el think tank de Cristina? Si es Kicillof, Álvarez Agis, te van a decir que obviamente van a negociar con el fondo, porque no podemos pagar lo que te pide el fondo que pagues entre el 2022 y 2023, que es lógico que también lo va a negociar Macri. Y por el otro lado está ¿quién? El resto, que puede ser un Grabois que te habla de reforma urbana. Depende quién sea el que le hable al oído a Cristina y implemente la política. Los dos tienen. El tema es qué condiciones de mercado tenés el día que asumís. Si Macri es el ganador, va a asumir con un mercado que le va a permitir renovar y renegociar, o sea, renovar los vencimientos de deuda y renegociar con el fondo. Si Cristina es la que ganó, va a tener un mercado muy hostil y tal vez, aún teniendo voluntad de pago, no lo pueda hacer. Ahora ustedes se dan cuenta de lo que va a hacer este año, ¿no? Porque estamos en abril y ya estamos hablando de 2 escenarios de gobierno cuando tenemos un solo candidato confirmado. Bueno, venimos hablando de esto de ¿No hace influye para nada que este gobierno no tiene un programa económico? Que no tiene un programa Sí, económico. bueno, A ver, es una larga ¿no? discusión. El Círculo lo Rojo tiene. está operando para decir que acá no hay programa económico. Sí, acá hay un programa económico, Pero que fue un yo no soy ajuste el gradual. Círculo Rojo, ¿eh? No, pero... Soy una periodista que te está preguntando si el Círculo Rojo. No, bueno, pero yo escucho el Círculo Rojo hablar atrás Pará. tuyo. No, a mí me parece como periodista que no hay un programa económico, hay una política de apretón monetario, digamos, y de ajuste fiscal. Pero si vos estás en una emergencia, no podés hacer un programa económico. Acá No hay un lo programa... hubo, bueno, Pero, ¿cuándo lo permitime. Acá hubo un programa económico, que era el gradualismo. Hacer un ajuste sin dolor, que fue lo que la gente le pidió a Macri. La gente le pidió a Macri que resolviera los problemas, pero sin afectarlos, sin dolor. Por eso en enero era un plan fiscal y en septiembre lo revisó Pratgay. Eso es el objetivo de los datos. Fracasó. Fracasó, voló por los aires. No hubo tiempo. Y lo que vino después fue la emergencia. ¿Y qué es la emergencia? Generar una recesión, ahorrar dólares para dar capacidad de pago y sustentabilidad a la Argentina hacia adelante. Y en eso estamos. No va a haber plan económico hasta que no se superen las elecciones. Por lo pronto, entonces, entre la política y la economía solo tenemos preguntas al respecto. Pasan los días y vamos teniendo las consecuencias y las causas de la política y la economía muy ligadas y pocas respuestas en el escenario. Aparentemente habría que esperar a las elecciones en junio, en principio, para conocer quiénes se van a presentar a las PASO y finalmente a las generales. Para evaluar toda la situación del país, también de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener aquí mismo en nuestros estudios a un candidato a gobernador de la provincia, que es Sergio Berni. Quédense. Tal como les anticipamos antes del corte, vamos a analizar un poco la realidad desde muchos aspectos. Me queda por saludar a otro integrante de nuestro equipo, a Santiago Ladino, que también va a estar compartiendo con nosotros esta mesa para recibir precisamente a quien es candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien anticipa que no mira encuestas, que no las necesita, que en la provincia de Buenos Aires lo conocen todo. Sí, bueno, no son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el nivel de conocimiento y otra cosa es la intención de voto, ¿no? Recién fuera de cámara me preguntaba si hacía encuestas. Digo, no hago encuestas, no porque no crea en las encuestas. Primero, porque son un recurso económico muy costoso y nosotros estamos haciendo y llevando adelante nuestra candidatura a pura militancia, que es como creemos que se debe hacer la política, por un lado. Y por el otro lado,
más allá de los errores de cálculo de las estadistas, yo creo que las encuestas no miden la voluntad ni la fuerza interior que tiene cada uno de los candidatos. Si nosotros miramos hacia atrás, las grandes conquistas épicas siempre fueron en contra de las encuestas. Si Alejandro Magno hubiera tenido encuesta cuando cruzó el río Hidaspe, seguramente nunca hubiera conquistado Persa. Y sin embargo, las encuestas no miden esa capacidad, esa valoración de voluntad que tienen cada uno de los candidatos que desarrollan su potencial a último momento, ¿no? Como los caballos cuando cruzan el disco. Sergio, venimos de un primer bloque en el que planteamos un poco la realidad con la que nos encontramos en el día de hoy, con la política y la economía también. Ayer salió, se conoció el libro de Cristina en el que mencionaba a que Macri le resulta caos, y me gustaría, en principio, una evaluación general de cómo ves el país, y en segundo lugar, ¿qué palabra le atribuís a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal en este contexto? Bueno, yo creo que la definición y la descripción que ha hecho Cristina no tiene más que coincidir con la realidad. Hoy lo que está viviendo la Argentina es un gran caos, y no solamente un caos económico, un caos social, por sobre todas las cosas, en el ánimo de la gente. Yo creo que Macri ha llevado esto adelante con mucha pericia, al contrario de lo que todos piensan, que esto es producto de una inexperiencia o una falta de capacidad de gestión. Macri lo único que hizo fue consolidar lo que vino a hacer. Este es el plan de Macri, y no porque estamos analizando el resultado, sino porque, me acuerdo, yo actué muy estrechamente con Scioli durante la campaña, y lo veníamos diciendo durante toda la campaña del 2015, que esto era lo que iba a pasar: tarifazo, evaluación, endeudamiento, pero pérdida de la... ¿El plan qué quiere? ¿Fracasar? ¿Boicotear para irse a su casa fracasado? La política es una representación de intereses. Este gobierno representa los intereses de las minorías y vino a hacer esto, vino a endeudar el país, vino a generar a cambiar el paradigma de la producción a la especulación, siempre Macri dijo que el problema de la competitividad de la Argentina eran sus salarios, por lo tanto sabíamos que indefectiblemente el plan era caer el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, todo lo que dijimos en la campaña no es que teníamos la bola de cristal ni hacemos futurología, era lo lógico de este gobierno, y esto fue lo que pasó. Dando por sentado, o sea, que este es un gobierno que gobierna para minorías, ¿por qué cree que así todo lo acompañó más del 50% del electorado en dos elecciones? ¿Hubo un mensaje engañoso o tiene que ver otras cuestiones? Mire, yo creo que más que analizar, tenemos que, acordémonos de aquel debate entre Scioli y Macri. Cuando Macri en un momento le dice: pero Scioli, usted es el vocero de todas estas cosas feas que dice que yo voy a hacer y que jamás voy a hacer. Cuando decía que la Argentina se iba a endeudar, cuando decíamos que iba a haber tarifazo, que iba a haber devaluación, que iba a caer el poder adquisitivo de los salarios, Macri lo negaba constantemente. ¿Cuál fue su caballito de batalla? Que lo primero que iba a hacer era sacar el impuesto a las ganancias. ¿Cuántas marchas hicieron los argentinos para pedir por el impuesto a la ganancia? Y lo primero que hizo Macri cuando subió, dijo: no, el impuesto a la ganancia no lo vamos a tocar porque si no, no desfinanciamos. Bueno, no está mal haber creído en alguien que prometió lo que no pudo cumplir. No nos olvidemos que este gobierno hizo todo aquello que juró y perjuró que nunca iba a hacer, y no hizo nada de todo aquello que dijo que venía a hacer. Es verdad que prometió cosas que no cumplió, pero también, a ver, reconozcamos que el kirchnerismo no se fue dejando el país un lecho de rosas. Mire, la verdad que... se iba a llegar a eso incluso con Scioli. Hay cosas que eran inevitables. Bueno, usted hace futurología. Yo le vuelvo a repetir que futurología... Había quedado la situación del país, y no estoy defendiendo a este gobierno, soy muy crítica, me habrá escuchado antes. Pero tampoco el país... Dejaron 30% de pobres. Mire, dejaron 30% de pobres, y también había alta inflación. Si hablamos de pobreza, bueno, nuestro gobierno bajó la mitad de lo que recibió, que es la obligación de cualquier gobierno. Cualquier gobierno que tiene la obligación de entregar al próximo gobierno un país en mejor condiciones que la que recibió. Punto número uno. Punto número dos, no vamos a discutir cómo iba a quedar el país, porque futurología no hacemos, pero hay una cosa que es clave. Este presidente dijo que venía a resolver los problemas de los argentinos.
lejos de resolverlos, no solamente que no los resolvió, sino que los profundizó. Le vuelvo a repetir, no compró, vio como esos programas donde compran un contenedor cerrado y después abren a ver lo que hay, oh sorpresa, gané o perdí, no, es el presidente de la Nación y sabía responsablemente lo que estaba recibiendo. Y él dijo que venía a resolver esos problemas. Lejos de resolverlos, vuelvo a repetir, los profundizó. Y lo peor de todo esto, que esa profundización lo hizo conscientemente, porque sabía desde el primer día lo que iba a hacer. Bueno, eso también es hacer futurología o meterse no, en la cabeza a alguien. Pero, ¿quién es su le candidato? vuelvo a repetir. No, porque... Si Macri dice, corríjame los señores periodistas, si Macri durante la campaña dice el problema de la producción y de la competitividad de la Argentina es los salarios, ¿qué significa? ¿Que va a subir salario o que va a bajar salario? A buen entendedor, pocas palabras. Ahora, si usted no lo quiere entender, es su problema. No es el problema de todos aquellos que tenemos experiencia y capacidad de entender que 2 más 2 siempre es 4. ¿Quién es su candidato a presidente? El que gane las PASO. O sea, puede ser Cristina, puede ser Scioli. Hoy el único candidato es Scioli. No, está ¿Y usted Solá cree también. que Cristina se va a Yo no lo presentar? escuché. Solá también se candidató. Yo al único candidato que escuché decir que va a una interna o una PASO, llamémoslo una PASO porque así dice la ley, es Daniel Scioli. El resto son todos expresiones de deseo. ¿Y qué es la diferencia de Kichirov? ¿Cómo? ¿Qué es la diferencia de Axel Kichirov que también estaría pretendiendo de la provincia de Buenos Aires? A mí Sí. tenemos una mirada totalmente distinta. Yo soy peronista, tengo una mirada cristiana y humanista de cómo llevar hacia adelante las políticas públicas. Él tiene otra mirada que la respeto, lo admiro, fue un gran compañero, un gran compañero de gobierno, una persona que lejos de poder decir que nos ha puesto palos en la rueda desde mi función, por el contrario, el Ministerio de Economía es el gran motor para que funcione en cada uno de los ministerios. Siempre estuvo atento a todas las necesidades que teníamos, no tengo más que palabra de agradecimiento, no tengo más que palabra de reconocimiento de la capacidad que tiene Axel, y tenemos dos miradas por ahí distintas de cómo resolver los mismos problemas por vías diferentes. ¿Y cuál es la visión suya acerca de ¿cómo? María Eugenia, su visión acerca de María Eugenia Vidal? Que es Macri recargado, no tengo ninguna duda. María Eugenia Vidal es Macri recargado. Ella no nos ayer le olvidemos. expuso a los empresarios como datos buenos que ha tenido su gestión en la provincia de Buenos Aires. La verdad que sería bueno que lo venga acá a explicar, porque hasta ahora no vimos ninguno. Esta gobernadora, mire, para que tenga una idea, esta va a ser la primera gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires que va a entregar su mandato el día de diciembre con menos escuelas de la que recibió. A partir de ahí usted puede hacer un análisis de lo que fueron estos 4 años de Vidal. Un gobierno que en vez de construir cierra escuelas es porque tiene una visión sesgada de cómo construir futuro, cómo construir un país productivo y por sobre todas las cosas no cómo incorporar solamente valores, conocimiento, sino valores y además hábitos, algo que esta gobernadora lo dejó, lo postergó, y no nos olvidemos que esta gobernadora fue la que aceptó mansamente, la única gobernadora que aceptó mansamente todas las imposiciones que puso el Fondo Monetario Internacional para entregarle dinero a Macri para salvar de la situación caótica que estaba pasando. ¿Y quién los absorbió esos gastos? Los absorbieron los bonaerenses, no lo absorbió María Eugenia Vidal de su bolsillo. Entonces expuso a las exigencias del Fondo Monetario Internacional a los bonaerenses, lejos de cuidar los intereses de los bonaerenses, lejos de cuidar los intereses de los jubilados y pensionados bonaerenses, lejos de cuidar los intereses de los trabajadores bonaerenses, lo único que hizo fue entregarlos atados de pie y mano a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Por eso, vuelvo a repetir, Macri es Vidal y Vidal es Macri recargada. Si uno recuerda la gestión de seguridad del gobierno anterior, aparece primero su imagen y pocas personas recuerdan quién era la ministra de Seguridad. O sea, la cara de la seguridad del gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era usted. Yendo a los números que maneja hoy el Ministerio de Seguridad, ¿puede reconocerle algo a Patricia Bullrich? Claramente muchas cosas. Yo no soy una persona que tiene una mirada sesgada, sí, claramente. Primero es una persona que trabaja mucho, eso no lo discuto. Creo que es una ministra que, lejos de ser la ministra de Seguridad, debería ser la ministra de Comunicación, porque es la única ministra que más o menos defiende los porotos en el día a día de la crisis de Macri. Ha hecho algunas cosas bien, otras cosas
que no estoy de acuerdo, no soy el dueño de la verdad absoluta, pero por sobre todas las cosas es una ministra que trabaja y que da la cara, y para mí eso ya es demasiado. Cuando ves el incremento de secuestros de estupefacientes, que todos los días muestran, qué sé yo, 500 kilos, 1 tonelada, ¿siente que se podía haber trabajado de otra forma o encontró una vuelta de trabajo que ustedes no habían visto? No, es la foto del fracaso. Porque la incautación de drogas es la foto del fracaso. En cualquier lugar del mundo se secuestra entre un 3 y un 5% de lo que circula. A mayor secuestro es porque hay mayor circulación. Entonces, para aquellos que entendemos el tema del narcotráfico, es un tema muy complicado, hay que hoy somos todos economistas. No, lamentablemente no todos entendemos de narcotráfico porque se da así la situación. Pero le vuelvo a repetir, en el mundo, cuanto mayor incautación de droga hay, más se prenden los semáforos rojos. Me gustaría aprovechar que también lo tenemos a Santiago acá porque su rol y su figura, tal como mencionaba recién Nicolás, fue muy importante, incluso también en los ámbitos deportivos. Es que, perdón, yo quiero decir una cosa, hago una aclaración, porque así debe funcionar. El secretario de Seguridad es el responsable y es el que tiene la conducción operativa de las fuerzas de seguridad. El ministro es una figura que está más relacionado a lo político, más relacionado a la mirada estratégica de los planes de seguridad, pero quien debe conducir, quien debe estar en la calle, quien debe estar arriba de todos los problemas, es el secretario de Seguridad, cosa que hoy está totalmente invertido. Entonces, cuando vemos que hay un secretario de Seguridad que no aparece, es porque no está ejecutando su rol de conductor operativo de las fuerzas de seguridad. El hecho de que la ley antibarras no prospere, ¿tiene que ver con que no conviene, dado que los dirigentes de fútbol tienen tanta conexión con la política y a su vez con los barras? Mire, yo no tengo ninguna duda de que los dirigentes de fútbol tienen íntimas relaciones con la política e íntimas relaciones con los barra brava. ¿Por qué no prospera? No puedo aseverárselo. Lo que sí le puedo decir que la ley antibarra no es esencial para atacar un problema tan delicado como es la violencia en el fútbol. Con el Código Penal sobran leyes para atacar ese problema. Claramente hay una decisión del Estado, pero el Estado llega hasta la puerta del estadio. De la puerta del estadio para adentro, y hasta que la dirigencia no asuma la responsabilidad de cortar, porque esto es una pelea de negocios. La violencia de la cual estamos hablando no es una violencia por amor a la camiseta, sino es por peleas internas dentro de cada club por los negocios. Y cuando una dirigencia, por acción o omisión, deja que eso suceda, es responsable también. Y en su momento, eso de sacar a los visitantes como para, por supuesto, reducir la violencia. Hoy con el diario del lunes, ¿volvería a tomar esa medida teniendo en cuenta que hay valores que no se reducieron? Sí, absolutamente. Por supuesto que los tomaría porque sí, se han reducido muchos negocios, porque lo que tiene que ver son los mecanismos indirectos que generan la violencia. ¿Cuál es el mecanismo indirecto que genera la violencia? Bueno, justamente uno de los principales negocios que tenían las hinchadas era la reventa de entradas en los partidos importantes. Hoy, ¿por qué no vuelven a los clubes el público visitante? No porque no estén dadas las condiciones, sino porque los directivos de los clubes grandes no quieren el fútbol, el público visitante, porque económicamente no les rinde mucho más tener su propio público. O sea, vuelvo a repetir, primero, hay una íntima relación entre la dirigencia política y la dirigencia del fútbol, cosa a la cual no avalo y estoy totalmente en contra de eso. Punto número 2, el problema de la violencia en el fútbol son los negocios que suceden de la puerta del club para adentro. Y punto número 3, los empresarios del fútbol siguen pensando en el fútbol no como un deporte, sino como un negocio. Bernie, indefectiblemente uno empieza a preguntarle un montón de aristas. Usted ha sido una figura muy preponderante del kirchnerismo y se le pregunta de todo, de toda su gestión. ¿Qué es lo que lo llevó de toda esa situación a impulsarlo a ser candidato a gobernador? Primero porque tengo una profunda militancia y un profundo sentimiento de arraigo a la provincia de Buenos Aires, porque conozco sus problemas y sé que soy parte de la solución de muchos de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires.
y tengo la vocación de servicio y la vocación de poder para generar todos los mecanismos necesarios para ir encauzando la provincia de Buenos Aires dentro de los niveles que nunca debería haber salido. Y si finalmente entonces hay diferentes candidatos, ¿usted se va a presentar igual a las PASO o si Cristina se presenta y dice hay que acompañar al compañero Kicillof, lo acompañan? Las PASO son para eso. Y yo no solamente lo hago como una manifestación de deseo, sino que estamos trabajando, hemos hecho pública ya nuestra plataforma de gobierno, hemos hecho un acto multitudinario en San Nicolás, más de 10.000 personas, nos acompañó Daniel Scioli, hemos explicitado todo lo que tenemos pensado para la provincia de Buenos Aires, de qué manera ir saliendo de cada uno de los problemas que nos metió esta gobernadora, que nos profundizó esta gobernadora, y para eso está en la PASO y lo eliminamos en la interna, porque así es el peronismo y yo soy de aquellos que cree que el mejor motivo de cohesión es una buena elección. Pero no están divididos, Bernie, porque está usted por un lado, Moreno por el otro, que bueno, también le preguntaría por Moreno, Kicillof, Cristina, Scioli. Para eso están las PASO. Para eso están las PASO. El peronismo generalmente, Bernie, se encolumna en lo que... el peronismo hay un solo peronismo, el peronismo de la doctrina justicialista, y en la doctrina nuestra dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Última, rapidito. Entre los tantos exabruptos que tuvo en las últimas horas Guillermo Moreno, que compartieron parte del gobierno kirchnerista que usted formó parte, él dijo que en 15 días resolvería el tema de la inseguridad. Bueno, que lo explique. ¿Para ustedes? Que lo explique. No puedo decir, no conozco cuál es lo tendrá que explicar y después lo analizaremos. ¿Le parece que es posible? Que lo explique, yo creo que no. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Gracias a ustedes también. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Y vamos a tener en este tercer bloque lo que no podemos dejar pasar, y una de las escenas y foco que tuvo de atención fue Carrió hoy en Diputados, Giselle. Sí, así es. Bueno, fue la verdad un poco patético porque intentó justificar lo injustificable. Elisa Carrió, recordemos que había dicho que festejó más o menos la muerte de la Sota. Y bueno, y hoy se lo facturaron en la Cámara de Diputados durante la sesión, que empezó con una suerte de homenaje a Ricardo Alfonsín. Ella pidió la palabra, no sabía en la que se metía. Dijo que a veces la quería y a veces la odiaba Alfonsín, y ahí, bueno, aprovecharon todos para tirársele encima de la yugular. De hecho, Cecilia Moró, que, bueno, kirchnerista ahora, pero ex radical, puso un audio donde se lo escuchaba a Alfonsín diciendo que Carrió era la enemiga de la UCR, y de ahí un montón de cosas. ¿Qué dijo Carrió? Bueno, escuchemos parte de lo que dijo. Yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Y ahí todos se callan y nadie habla. Es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo 2 años. Cuando me fui de mi casa, mi padre dijo, esta chica es ingobernable. Bueno, la ingobernable aparentemente entonces, que es Lilita Carrió, según se denomina, siente que nadie la entiende. Bueno, ella dijo una cosa, pero todos interpretamos otra. Sí, ahí además metió el tema del feminismo, porque dijo, por ejemplo, que que el padre decía que era ingobernable y que ella nunca obedeció a un hombre, y cuando no se obedece a un hombre se la trata de loca. No sé, mezcló todo con todo. Hay que reconocer el coraje de menos de 24 horas después del exabrupto. O coraje ahí. O ella dijo, vengo a ponerle el cuerpo. No sé, pero hay que ponerlo ahí. Sí, bueno, pero lo que pasa es que a mí me parece que no suma. Yo me guardo abajo de la mesa. A mí me parece que no suma, y me parece, bueno, lo dijo Ramón Mestre, uno de los candidatos de Cambiemos en la provincia de Córdoba, fue como quemar el cajón de Herminio. Yo no creo, lo dijo, bueno, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Ramón Mestre, yo no creo que igual esto le haya hecho bien a Mario Negri, que es a quien ella fue a apoyar. Realmente, no creo que y por eso Ramón Mestre va para ese lado también. Bueno, pero no quedó ahí, porque después
hoy subió una foto en Twitter tomándoselo a la humor. ligera. Sí, con humor y a la ligera. Ahí lo estamos viendo diciendo, acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo. La verdad Poco me parece serio. poco serio. Bueno, vamos a seguir también con las declaraciones del entorno Báez. Sí, hablando de gente que está más allá del bien y del mal, la familia Báez sigue desfilando por los tribunales orales federales. Estamos hablando del juicio. Hoy en el Tribunal Oral Federal, en lo criminal número 4, le tocó el turno a Leandro, el menor de los Báez. Y Leandro, el menor de los Báez, se despegó de todo y responsabilizó de absolutamente todo a su padre, lo cual viene siendo ya una técnica judicial aplicada por casi todos, menos por la situación de Cristina y Florencia. En distintas causas en las que aparecen hijos y padres implicados, terminan yendo los padres a decir, no, mi hijo firmó por mí. En este caso, Leandro, obviamente, va con una defensa conjunta, no va a despegarse y tirarle todo al padre si no está previamente acordado. A mí me llamó la atención que parte de las declaraciones que dio es que en realidad él no tenía conocimiento que era apoderado de cuentas en el exterior. ¿Es posible uno ser apoderado en una cuenta en el exterior y no saber? Sí, porque lo que tiene que ver con las cuentas offshore, al momento de abrir una cuenta, vos podés abrir una cuenta tranquilamente y designar a 3 o 4 apoderados. En caso de que vos te mueras, puedan ir y reclamar el dinero por vos. Y por ahí esos apoderados se enteran al momento de la sucesión, que son apoderados. Depende de la legislación del lugar donde se haya abierto esa cuenta offshore. Vos me preguntás si es posible. Si es creíble, bueno, eso ya queda en manos del Tribunal Oral. Lo mismo que dijo que Fariña nunca habló con él. Fariña hablaba directamente con el padre, cuando en realidad tenemos videos que, si bien no hablaba con él, al hermano por lo menos lo conocía bastante bien. Lo que yo no sé si es creíble es si es posible un estadio entre Boca y River ahí compartido, Santiago. No, ya de ahí me levanto y me voy. Bueno, lo propuso el presidente de River, Rodolfo Donofrio. Acá el hincha de Boca que tenemos en la mesa no acepta. No podemos hacer un Boca River por una final de Libertadores que hemos compartido Es estadio. increíble, pero propuso hacer un estadio en conjunto para que jueguen River y Boca y en Núñez. O sea, el estadio sería en Núñez. ¿Cómo te ves vos, hincha de Boca, yendo a Núñez a ver a tu equipo? ¿No era originalmente el lugar de Boca, No, Núñez? al revés. Era, al revés. Era exactamente al revés. La Boca, La Boca era el lugar original de salieron los dos River clubes. y bueno. ¿Cómo te ves vos en un estadio conjunto entre Independiente y Racing? fantástico. Así le No, enseñamos por profesional. favor. Bueno, lo que pasa que, Por perdón, favor, Racing, aparte no hay algo que comparemos sí los es cierto. estadios. Hay algo que sí es cierto y Buenos Aires Por es Dios. una de las ciudades, una de las capitales del mundo con mayor cantidad de estadios de Sí. fútbol. no es Ahora, la compartir Boca River cuando están tan Bueno, pero Independiente Racing están uno enfrente del A otro con ver, una avenida pero- que los separa. Pero tenemos casos, ¿no? Yo Como, no sé si- como el Inter y el Milan en Ah. el San Siro, en Italia. Tenemos el caso de Talleres Belgrano, en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El Fluminense con el Flamengo en el Maracaná. La Roma y Ah, Lazio. la no Roma es y el algo Lazio, ¿no? insólito. O sea, No me hay, engañes. Cuando hay quisieron hacerlo en La ejemplos- Plata, Sí, en el caso del Estadio Único de La Plata, Seguimos que siendo harían único. de local Gimnasia y Estudiantes, no resultó. Pero sí tenemos a nivel mundial casos donde equipos fuertes, poderosos y con mucha rivalidad sí comparten estadio. Bueno, Rodolfo Donofrio hasta se lo compartió, le blanqueó esta idea al presidente Macri. Macri no es que le dijo que no, sino lo dejó como en un veremos. Hay que ver también la gente de Boca. hagámoslo al revés a ver qué tanto le gusta a Donofrio. Es una postura muy cómoda. Es una postura muy Me cómoda. sale el hincha. Propongámosle a Donofrio que lo hacemos al Para revés. cerrar bien rápido, Santi, que nos tenemos que ir. ¿Vos lo ves posible acá en la Argentina que dos equipos como Boca y River puedan compartir un estadio? ¿Vos? No. Listo. Con esto entonces ya nos podemos despedir. Buenas noches a todos. Nos encontramos mañana a las 11 aquí en Hoy Nos Toca la Noche en el canal de la Ciudad.